tenemos este tema de las palabras amén de Cristo, ¿verdad? Porque no hay como el mensaje de Dios o lo que Él hablaba, lo que Él enseñaba, no se compara, ¿verdad? Con nada, ¿verdad? De un psicólogo o alguien que te enseña alguna parte del comportamiento del ser humano, sino que las palabras de Cristo. Vamos a dar los textos para que usted me ayude a leerlos. El primero es Marcos 13:31. El siguiente es Lucas 4:22. El siguiente es Lucas 4:32. El siguiente es Juan 6:63. El que sigue es Juan 6:68. El que sigue es Juan 7:46. Y por último Juan 14:24. Voy a repetir por si acaso algunos alumnos. Primero es Marcos 13:31. Lucas 4:22. Lucas 4:32. Juan 6:63. Juan 6:68. Juan 7:46. Y por último Juan 14:24. Vamos a dar inicio pues en esta tarde las palabras de Cristo. Y vamos a dar inicio en esta hora. Palabras del griego logos, que denota la expresión del pensamiento, no el mero nombre de un objeto, encarnando una concepción o idea, un dicho o afirmación de Dios. Cristo, del griego Christos, ungido, que también se traduce el Mesías, y término que se aplicaba a los sacerdotes que eran ungidos con el aceite sagrado, especialmente al sumo sacerdote. En los tiempos del Señor Jesucristo, todos querían escuchar palabra. Aparece cuando estaba ahí con los discípulos, ¿verdad? Hasta le decía él, métanme un poquito más adentro, ¿verdad? Del lago o del mar para tener esa libertad, para predicarles no a 500, miles de personas que se ponían en la orilla del mar o de los lagos para escuchar, ¿verdad?, la palabra de Cristo. Y esa palabra es el mensaje o la salvación para sus almas. O sea, ellos se sentían de una manera fortalecidos, ¿verdad?, porque Él les explicaba con parábolas y también les explicaba el contenido, ¿verdad?, amén, de esa parábola, para que ellos se profundizaran más en las Escrituras. Entonces yo creo que, como dice la Escritura, ¿verdad?, que la palabra de Dios permanecerá para siempre, ¿verdad? La flor se marchita, pero la palabra de Dios siempre estará viva y eficaz, ¿no? Vamos a dar inicio en esta hora. ¿Alguien me quiere decir qué entiende por las palabras de Cristo? ¿O algo que quiera añadir? Amén, gloria a Dios. Entonces continuamos. Vamos a leer el primer texto, que es Marcos 13:31. ¿Alguien que lo quiera leer por ahí? Marcos 13:31. Amén. Sí. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán. Es el universo tal como lo conocemos. Será dramáticamente alterado después de los 1000 años del reino de nuestro Señor Jesucristo. Mis palabras no pasarán. Es imposible que la palabra de Dios sea negada, destruida o alterada en ninguna forma.
entonces la palabra de Dios es tan viva y eficaz, ¿verdad? Como lo hemos explicado algunas veces. Entonces todo se acabará porque los elementos serán quemados, y como dice la Escritura, o sea, la tierra, todo lo demás va a ser destruido. ¿Por qué? Porque va a ser todo nuevo. Pero la palabra de Dios no va a pasar. Se recordará por siempre. Podemos pensar por un momento cuando el Señor Jesucristo le dijeron, ¿verdad? Di que esas piedras se conviertan en pan. Dice, porque escrito está. O sea, escrito está. Tírate de este penáculo, de este templo, porque escrito está. Pero no eran palabras de Satanás, que se lo reprenda, ¿se acuerdan? Sino que esa palabra es inspiración del Señor Jesucristo. O sea, Él usurpó esa parte, o sea, usurpó esa palabra para poder hacer caer, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí está muy claro, dice: el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no pasarán. No nada más de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Y eso es que está hablando, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento está dando una parte de la Biblia del Antiguo Testamento, y aún así, ¿verdad? La palabra ahí está, ¿verdad? Todo se va a acabar, como lo dice la Escritura, ¿verdad? Hasta la profecía. Pero la palabra de Dios va a permanecer por los siglos de los siglos, porque la misma palabra, cuando estemos ahí en ese lugar, ¿verdad?, adorando al Señor, la misma palabra se seguirá recordando. Tal vez los patriarcas, o tal vez Moisés, ¿verdad?, va a decir algunas palabras de lo que ya está escrito ahí, que parece que fue inspiración, ¿verdad?, de nuestro Dios, ¿verdad?, porque todo lo que se escribió es por poder de Dios y por la inspiración del Santo Espíritu de Dios. Entonces yo creo que la palabra de Dios va a permanecer por los siglos de los siglos. Es por eso que cuando nosotros recordamos alguna cita en el Antiguo Testamento, como que nos fortalece, ¿verdad? Porque esa palabra está viva. O sea, esa palabra sigue fortaleciendo, a pesar que es del Antiguo Testamento, nos sigue ayudando. O sea, a pesar que es en el Antiguo Testamento más antiguo, pero la palabra es, ¿verdad?, es viva y eficaz, y va a permanecer, ¿verdad?, por los siglos, amén de los siglos. Yo creo que su palabra no es de un psicólogo, no es que el doctor y luego esta persona le dio un consejo y luego le dijo lo que tenía que hacer: mira, vamos a hacer estos pasos para que ya no vuelvas a tomar, y vas a hacer primero así, y hacer el segundo, y tienes que reconciliarte con tu familia, tienes que ir a pedir perdón, y tienes que ir a ganarte otra vez. O sea, psicología, ¿no? Pero acuérdense que el Señor, su palabra, no es psicología. Cuando el Señor cambia a una persona, la cambia totalmente de su corazón, es nueva criatura. O sea, pide perdón la persona, pero de corazón. Pero cuando es psicología, nada más es algo psicólogo que nos enseñan, y vamos y decimos: aquí están estas rosas, mira, perdóname lo que te dicen. Pero es algo que nada más sale de sus labios, porque todavía el rencor, el odio sigue ahí, ¿verdad?, en el corazón, ¿verdad? Y más adelante vuelven a lo mismo, ¿no? Vuelven a las mismas situaciones, porque es palabra de un hombre. Cuando es palabra de Dios, es algo que la persona es cambiada totalmente, es transformada con el poder de Dios, porque es palabra de Dios. Dice aquí: todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas.
he aquí soy nueva criatura. ¿Verdad? Entonces, porque quiere decir que el Señor hizo un cambio en el corazón de la persona. ¿Y por qué? Bueno, porque el Señor, su palabra no vuelve vacía. En el cielo baja y da fruto. Cambia vida, cambia corazones, ¿verdad? Porque no es palabra de un hombre, sino que es la mismísima palabra de nuestro Dios. Yo cuando escuché un testimonio allá en la Rotonda, un concierto que hace muchos años, apenas fue mi primera vez que llegué, y yo escuché que un hombre estaba diciendo enfrente, dice, no, dice, yo anteriormente había sido golpeador de mi esposa, y era drogadicto, era alcohólico, y empezó a dar su testimonio, ¿no? Y yo dije, si Dios lo cambió a él, si Dios hizo un milagro en él, yo creo que también Dios puede tener misericordia de mí. Y esa misma palabra, yo la agarré, ¿verdad? La agarré para mí, ¿verdad? Y llegó el tiempo donde, llegó el domingo y fui, y ya no me despedí, luego el sábado, el otro sábado, me llegaron los supuestamente amigos, ¿verdad? Que dicen que son amigos, me dijeron, dice, oye, dice, ¿sabes qué? Te venimos a invitar, ya está todo listo, dice, ya está como un medio kilo, así que nos va a alcanzar para toda la noche. Digo, no, ¿sabes qué? No, se acabó de eso. No, así dicen todos, aquí vas a caer, aquí vas a volver. Y hasta ahorita, gracias a Dios, la gloria es para Cristo. 34 años llevo ya, y gracias a Dios no necesito de alcohol, no necesito de hierba para ser feliz. Cristo es el que me sustenta, el que me ayuda. Entonces yo creo, hermano, que cuando es palabra de Dios va a permanecer. Cuando es palabra de hombre, un hombre a otro hombre no puede cambiar. Aunque le hable muy bonito de lo que le ha sucedido a él, el que cambia es Jesucristo. O sea, el que cambia es Jesucristo, la persona. Él la cambia, la transforma. No sé que hay errores y todo eso, pero el Señor ya hizo un milagro en la persona porque no fue palabra de un hombre, como dijo Pablo. Yo no predico palabra de hombre, o a mí nadie me enseñó un hombre, sino que dice a mí directamente, tuve la revelación, el rema, como dicen algunos predicadores, y me dio ese mensaje, lo que yo tenía que hacer, o sea, me dio la instrucción, cómo tenía que hacer las cosas. Vete a la calle derecha, ahí está una persona que vas a orar por él, y era una amiga. Y esa persona también tuvo una visión que le dijo el Señor, va a ir una persona a orar por ti. Y todo, hermano, todo eso es porque es palabra viva. Lo que dice Dios se cumple, ¿no? Se imagina que hubiera dicho, que hubiera escuchado Pablo, va a venir Ananías, y no, fue Pedro. ¿Se imaginas? De hecho, cómo critican la palabra, ¿no? Cómo la murmuran de la palabra. Se imagina que no se hubiera cumplido eso, que hubiera ido otra persona, porque Ananías se enfermó. Y estoy hablando de Ananías de Damasco, que era líder de algunas iglesias de aquel tiempo. No Ananías y Zafira, no, ese ya es otra, ¿verdad? Otra predicación, ¿no? Entonces yo creo, hermano, que la palabra, cuando es de Dios, ¿verdad? Toca el corazón, ¿verdad? Es como una persona te dice algo de la palabra, o sea, siente que es palabra viva, que te tocó, o sea, no sé si me estás entendiendo, pero es como cuando estás escuchando una historia de una persona que le sucedió algo, y de repente como que te llega algo y dices, híjole, yo también así estaba. No sé si le ha pasado, ¿verdad? Porque no somos de palo, también sentimos, ¿no? O sea, se convicciona uno. Porque eso que está hablando ese hombre, ¿verdad? Es palabra de Dios, que Dios lo cambió, lo transformó, ¿verdad? Y a veces uno
se preguntan muchas cosas, ¿no? Se preguntan algunas cosas, y a veces hay historias de hombres que cómo los llevan, ¿verdad? Para según que se restauren de 6 meses, y luego de repente ellos dicen, ¿sabes qué? Dice, ya no quiero saber nada de aquí, dice, no, yo no quiero nada, mejor me voy a la vida antigua. O sea, yo estoy viendo esa historia y digo, ¿cómo es posible que está bien en ese hombre hasta se ve más chapeado ahora? Mucho diferente como antes, como lo llevaron. Pero de repente quieren volver a lo mismo. O sea, dice uno, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo es eso de que si está mejor ahí, no le falta nada, pero quiere regresar, o sea, al mundo, o sea, a la vida pasada? Uno dice, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué lo está haciendo? Bueno, porque Dios no nos hizo robot, nos hizo, ¿verdad?, personas que pensamos con raciocinio, personas que podemos tomar decisiones, ¿no? Y yo creo que el Señor sí quiere cambiar a las personas, pero cuando ya definitivamente decide la persona ya no, ¿verdad? Ya no seguir, ¿verdad?, con el proceso, entonces ahí el Señor, ahí, ¿verdad?, no puede hacer nada a fuerza, ¿no? Entonces yo creo que la palabra de Dios es muy eficaz y la hemos experimentado, ¿no? Algunos de nosotros, los que tienen esa disciplina de la oración, ya sea en la mañana, en la madrugada, y saben de lo que estamos hablando ahorita, porque la palabra de Dios te toca, pues, aunque usted la lee, la está leyendo y es tocado, o sea, como que siente, como que es para usted esa palabra, ¿no? Dice, y con esta palabra la voy a agarrar para mí, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. No sé si alguien tiene un comentario de Dios así. Por eso pues Dios dice en su palabra, dice el apóstol Pablo, hablar verdad cada uno de vosotros. Y para hablar la verdad es necesario escudriñar las escrituras. Por eso a veces, muchas veces hay controversias entre las personas, porque el que lee habla conforme a la palabra, y el que no, pues no cree, incluso hasta le puede molestar, ¿verdad? Porque porque no lee. Y el Señor por eso dejó el mandato que dice escudriñad las escrituras. Escudriñad las escrituras. Y es la única manera de hablar palabra de Dios, escudriñando las escrituras. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces ahí está el mandato, pues. Por eso es importante escudriñar las escrituras, porque si no las escudriño, voy a hablar de mi cosecha. Y pues es importante, pues, que uno escudriñe las escrituras, porque de otra manera, ¿cómo vamos a hablar palabra de Dios? Cuando se habla con la palabra de Dios, la gente se incomoda. Cuando se habla verdad, la gente se incomoda. Eso pasó cuando en la época de Jesús, cuando vino a decir la verdad, él hablaba la verdad. ¿Y qué le decían los fariseos? Demonios tienes. O sea, que tenía demonios. ¿Por qué? Porque les incomodaba que se dijera la verdad. Y pues estamos viviendo los mismos tiempos, ¿verdad? Mucha gente no le agrada escuchar la verdad. Pero es el anhelo de Dios para que no haya controversia entre las personas. Por eso dice, hablad verdad cada uno de vosotros. Entonces es importante escudriñar las escrituras, pues para que actuemos conforme a la palabra. Así como dice en este texto que acabo de leer, que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Amén. Y es que nos evitaríamos tantos problemas nosotros si estuviéramos estudiando la palabra. O sea, no pasarían tantas cosas que han pasado. Pero por falta de que no leemos las escrituras, ¿verdad? Eso pasa, ¿no? Es como
el día de el jueves, estaba platicando con unas personas ahí, y ellos me sacaban cosas, me decían cosas, ¿verdad? De lucro que hacen, ¿no? De los que hacen lucro. Yo estaba comentando también que hay lugares que ellos ayudan a las personas, o sea, hay lugares que definitivamente les dan ropa, les dan comida, les dan un cuarto para que ellos se restauren sus vidas. Yo le estaba diciendo de que eso está bien, pero eso es nada más el puro cuerpo, se limpia. Falta algo más, que es lo espiritual, o sea, lo que es el alma. Por eso es que ellos salen de ahí, no es crítica, es lo que sabemos, ¿verdad? Que salen, o sea, limpio de su cuerpo, pero su alma sigue con los mismos problemas y por eso no pueden vencer eso. O sea, siguen con las mismas situaciones porque necesitan a Cristo. ¿Verdad? O sea, necesitan a Cristo para que los siga ayudando, les siga fortaleciendo, les siga guiando, porque no es fácil. Porque mire, a veces podemos decir, yo puedo solo, no, es que es fácil, es que no se puede. El mismo Señor le dijo a sus discípulos, separados de mí nada vas a poder hacer. O sea, nada vas a poder hacer quiere decir que no vas a avanzar. Entonces necesitan un lugar para que se congreguen y para que empiecen, ¿verdad?, a dejar de hacer las cosas. No, pero es que llevo tantos años y ya no he tomado. ¿Pero fumas? No, sí. Dice hermano, para sí, porque es una asociación civil, pues, no es algo religioso, ¿no? Entonces, y no es crítica, ¿no? Pero es que a veces, me acuerdo que la otra vez, hace mucho, allá cuando estábamos en la casita de madera, fuimos a ver una persona allá, porque ahí está el Paso 12. Y lo fui a ver y en la entrada estaba una persona, o sea, está bien, ellos no toman, qué bueno, ¿no? Es una bendición, pero eso no es todo, pues. Entonces, hay como cierto orgullo, porque no, pues es que ya no tomo. No, ¿y quién va a saber? No, pues puede ver una persona. Ahí está, es que caen otra vez. Aquí caen, hasta pastores han caído, ¿sí? Bueno, cada quien va a dar cuenta de su vida. Pero en sí, le digo, es bueno, le digo esto que hacen porque se ayudan, ¿no? Pero les hace falta lo espiritual. Le digo, allá afuera está tapizado de cigarros, digo, eso les puede perjudicar el pulmón, su garganta. No, pero ya no tomamos. Y eso es ya arreglamos nuestras situaciones con la familia. Bueno, eso es algo que a veces hemos convivido, pero cuando es palabra de Dios, cambia, transforma, o sea, totalmente la persona. O sea, sigue la vida, pero ya diferente su mentalidad. Entonces, Jesucristo él mismo dijo, ¿verdad?, que sin mí nada podemos hacer. Dice, he aquí las cosas viejas ya pasaron. Todas son hechas nuevas. Y cuando dice todas son hechas nuevas, quiere decir que hay un nuevo nacimiento en la persona. Un nuevo nacimiento da a entender un cambio en el corazón, no en la mente, no en la mente que nos dice una persona lo que tenemos que hacer para arreglar ciertas cosas, no en el corazón. Entonces, a veces podemos confundir las cosas, ¿no? Porque pensamos, no, eso está bien. No creo que ahí está Dios, no, donde el Señor está, donde hay salvación. Cuando hay un lugar donde se predica la palabra y predica de salvación, ahí sí ahí está Dios. Pero donde hay un lugar donde dicen majaderías, oye, yo creo que Dios no. Dios es santo. ¿Usted cree que Dios se agradará de un lugar que sube una persona y dice cosas? Es que Dios ahí no está, no sé. Digo, con todo respeto.